Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof, Kodosh, 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 Adonai Sabaoth Ein Sof. Los saludo, hijas e hijos de Abraham. Hoy vamos a retomar con Abraham, pero en una parte que vincula al rollo del Génesis, pero también visto desde el libro de Jubileos y el libro de Yashar, porque entre los tres uno se puede formar la historia correcta de un evento que sucedió y que ahora yo quiero relatar, que es el aspecto familiar de Abraham con su esposa Sara. Abraham tenía 10 años de diferencia con su esposa Sara y ella era muy guapa, muy atractiva, era la belleza de ella, uno podría decir que era una mujer despampanante. Así es que estaba bastante feliz por lo visto Abraham con ella. Dentro de lo que alcanzamos a ver, todo lo que era el rescate de Lot de la planicie, bueno, aquí nos tenemos que ir un poquito más hacia atrás en el tiempo. Jehová le había hecho promesas a Abraham y le dijo que mirara los confines, que mirara hacia el norte, al sur, al este, al oeste, porque todo eso se lo iba a dar. Esa es una promesa que se le iba a dar a él y a su descendencia. Sin embargo, y aquí yo quiero plantear una duda, pero una duda que no tiene que ver con la veracidad de la situación, sino que yo tengo una duda respecto de varias promesas hechas a nivel bíblico que siento que no han sido cumplidas. Una de esas es respecto de la tierra, porque él dice yo te daré esto, no le dice mira yo te lo doy, te lo daré, es futuro para ti y tu descendencia. ¿Por qué es importante esto? Porque eso en algún sentido a mí me da para pensar que aún no está cumplido. Y en ese sentido sí nos toca al presente, porque somos esa descendencia de Abraham, somos los descendientes de Abraham. Entonces nos va a tocar recibir esa tierra por herencia, ¿ya? En ese sentido está vinculado con lo que viene a ser las tribulaciones, aquello por lo que hay que pasar, porque es la lucha que en algún sentido damos para reclamar nuestra herencia. ¿Cuál herencia? La herencia divina, la herencia prometida por Jehová. Le tocó a Abraham andar por varias partes, hizo como un recorrido, entonces ya es entrar a ver que los lugares que él vio no eran específicamente donde tenía que quedarse, y no se quedó, y llegó a Egipto. En Egipto él tuvo que vivir una experiencia desde mi punto de vista bastante amarga, porque le vieron a la mujer y él había sido advertido previamente por Jehová que podía el faraón echarle el ojo a la esposa, en cuyo caso su vida estaba en riesgo. Así es que contara la parte de la relación familiar, o sea que ella era su sobrina. Y como ya hemos dicho anteriormente, la presenta como hermana. Él la esconde, pero le revisan todos los bienes, la había escondido en un arcón. Sin embargo, revisan todo hasta que, pese a la oposición de él, descubren lo que había en el interior. Todo esto era parte de las huestes de Faraón, que estaban haciendo una inspección de lo que llevaba Abraham cuando llegó a Egipto. Y entiendo que ustedes se pregunten, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las tribulaciones? Pero si Abraham era el sumo sacerdote del Dios Altísimo y la principal autoridad sobre la tierra, el faraón, o sea, el rey de Egipto, le quita a su esposa, ¿tiene o no tiene incidencia sobre el mundo? Yo sé que es difícil de entender porque hemos sido criados para ver las cosas de una manera o desde una perspectiva individualista, y donde estamos en un solo cuerpo de carne, vemos las cosas con total separación, pero no hay tanta separación. Yeshua, el Dios que encarnó, Dios desde el principio, aquí fue visto como un hombre más, tal vez un hombre importante,
y en el sentido como maestro, como profeta. Sin embargo, era un Dios. Y él y su vida tuvieron y tienen en la actualidad un efecto en relación a lo que hizo. Su vida cambió nuestro destino totalmente. Abraham obviamente no era ni el Yeshua, pero era el encargado de la luz en el planeta en ese momento. A él le fue dado el vaso, por así decirlo, con luz. Entonces representaba esa parte, de tal modo que sí es importante lo que es su vida en todos los aspectos, porque lo que se le hizo producía efectos tanto en el pasado como en el presente. Entonces, ¿cómo veo yo esto? Como los hijos de la oscuridad, una vez más, yéndose hacia los hijos de la luz, a robarle, quitarle, apoderarse de todas las cosas y lo más amado por los hijos de luz, en uso del poder, el poder bruto y la fuerza bruta. A través de eso es como nos han quitado todo, no por una razón de justicia o por un derecho que tuviesen. Y ahora les quiero leer la parte correspondiente que aparece en el libro de los jubileos al respecto, para entender cómo se dieron realmente las cosas, porque esto no aparece señalado en el rollo del Génesis. Dice: entonces Abraham fue a Egipto en el año 3 del septenario y vivió allí 5 años antes de que le fuese arrebatada su mujer. O sea, por favor, 5 años, ustedes están media década en un lugar y no tienen seguridad en relación a todo lo que tienen. Tanis de Egipto había sido construida entonces 7 años después de Hebrón. Luego, cuando el faraón arrebató su mujer Sarai a Abraham, el Señor lanzó sobre aquel y toda su casa un castigo terrible a causa de Sarai, mujer de Abraham. Tanto Abraham como Sarai se dedicaron a orar a Jehová pidiendo ayuda y protección. Así lo señala uno de los textos. Y Jehová respondió a través de un ángel que les envió y que le llevó plagas. Dice el texto del Génesis que Jehová le llevó grandes plagas a Faraón. Pero yo ahora les quiero leer la parte pertinente del libro de Yashar al respecto, que es como la versión con más detalle. Y el rey vino y se sentó delante de Sarai, y aquí un ángel de Jehová estaba parado sobre ellos. Y él apareció a Sarai y dijo a ella: no temas, porque Jehová ha oído tu oración. Y el rey se acercó a Sarai y dijo a ella: ¿qué es ese hombre para ti quien te trajo aquí? Y ella dijo: él es mi hermano. Y el rey dijo: nos corresponde a nosotros hacerlo grande, elevarlo a él y hacer por él todo el bien que tú nos ordenarás. Y en ese tiempo el rey mandó a Abraham plata y oro y piedras preciosas en abundancia, junto con reses, sirvientes y sirvientas. Y el rey ordenó que Abraham fuera traído, y él se sentó en el patio de la casa del rey, y el rey exaltó a Abraham en esa noche. Y el rey se acercó para hablar con Sarai, y él alcanzó con su mano para tocarla, cuando el ángel lo golpeó fuertemente, y él estaba aterrorizado y se abstuvo de alcanzarla. Y cuando el rey vino cerca de Sarai, el ángel lo golpeó al piso, y actuó así con él toda la noche, y el rey estaba aterrorizado. Y el ángel aquella noche golpeó fuertemente todos los sirvientes del rey y toda su casa a causa de Sarai. Y hubo gran lamentación esa noche entre la gente de la casa de Faraón. Y Faraón, viendo el mal que se le cayó encima, dijo: seguramente por culpa de esta mujer que me ha sucedido esta cosa. Y él se removió a una distancia de ella y habló palabras placenteras a ella. Y el rey dijo a Sarai: dime por favor referente al hombre con el que tú viniste aquí. Y Sarai dijo: este hombre es mi esposo. Y yo te dije a ti que él era mi hermano porque tenía temor, no fuera que lo pusieras a muerte por perversidad. Y el rey se mantuvo lejos de Sarai, y las plagas del ángel cesaron de él y su casa.
y Faraón supo que él fue golpeado por causa de Sarai, y el rey estaba grandemente asombrado por esto. Y aquí cabe hacerse la pregunta, que es absolutamente necesario hacérsela, y ustedes se la debieron hacer también, ¿que acaso un ángel interviene aquí abajo a nivel de la tierra? Bueno, hemos visto muchos milagros, pero esta es la única vez que yo he visto a nivel de un relato. En la Biblia aparece como plagas, no está al detalle, pero el hecho de que haya enviado plagas, aparte de las plagas sobre Faraón en la época de Moisés, son pocas las intervenciones angélicas que tengan relación directa con este plano de la tridimensionalidad. Aquí a mí personalmente me da un gran gusto darme cuenta cómo no solo hubo plagas, sino que intervino un ángel directamente en la materia, desde fuera de ella. No lo veía obviamente, era invisible a los ojos de Faraón, por eso él estaba asombrado. Él escuchaba los golpes, pero no veía nada. Y me imagino la cara, el susto y el asombro que le causaba toda esta situación. Bueno, en la mañana el rey llamó por Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué dijiste ella es mi hermana? Debido a eso, yo la tomé para ser mi esposa, y esta pesada plaga ha caído tanto sobre mí y mi casa. Ahora, por lo tanto, aquí está tu mujer, tómala y vete de nuestra tierra, no sea que todos muramos por causa de ella. Y Faraón tomó más ganado, sirvientes y sirvientas, plata y oro, para dar a Abraham, y él le regresó a Sarai, su esposa. Y el rey tomó una doncella que había nacido de sus concubinas y la dio a Sarai por sirvienta. Y el rey dijo a su hija: es mejor para ti, mi hija, que seas sirvienta en la casa de este hombre a que seas ama en mi casa, después que hemos contemplado el mal que nos cayó por causa de esta mujer. Y Abraham se levantó, y él y todo lo perteneciente a él salieron de Mitzrayim, o sea, Egipto. Y Faraón ordenó a algunos de sus hombres acompañarlo y a todos los que fueron con él. Así fue como Abraham regresó a la tierra de Canaán. Y he leído hasta esta parte en relación al otorgamiento de la hija de Faraón, o sea, era una princesa egipcia, hija de una concubina, pero era princesa egipcia. Y él, Faraón, reconoce la grandeza que tiene Abraham. Y en ese sentido, antes de que su hija pasase siendo allí una más, era mejor que estuviese cerca de alguien tan grande como Abraham. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la sierva egipcia llamada Agar, y que es la que le trae el primer hijo a Abraham, le trae a Ismael. Es importante en ese sentido ella. Y ahora, fuera del texto, pongamos un poco de imaginación al asunto. Imagínense que cualquiera de ustedes es Abraham y viene el Dios Todopoderoso y les hace una promesa y les dice: mira para todas partes, mira a tu izquierda, a tu derecha y al frente, para atrás. Todo eso, todo donde puedas ver, va a ser tuyo. Imagínense ustedes todo el profundo impacto que eso puede causar a una persona. Entonces él y le dice además que eso va a ser para él y para sus descendientes. Así es que después de tener esta tremenda revelación, tremendo regalo prometido, con todo lo que le pueda haber significado a él, pensando que él tenía constantes comunicaciones con Jehová, pero aquí llega un momento de la historia en que le dice: te voy a dar esto. Entonces él, después de haberlo digerido, entre comillas, si se puede digerir una información de ese tamaño, va y pensemos, no sé, una historia de alcoba, tiene una noche romántica con su esposa y esa conversación posterior que le dice: ¿sabes qué? Dios me ha prometido que me va a dar toda la tierra que he visto desde tal lugar hasta tal lugar. O sea, una cosa de unas dimensiones increíbles que en alguna parte aparece como eso, la promesa desde el río Nilo hasta el Éufrates.
O sea, algo que era algo simplemente inimaginable. Me imagino yo cómo los ojitos de Sara le habrán brillado y le habrá corrido la calculadora pensando en la tremenda riqueza que iban a tener. Así es que se afanaron en tratar de tener hijos, porque dijeron para ti, para tus descendientes. Así es que no se lo podía llevar cualquiera, pues no era algo despreciable, era algo enorme. Así es que buscaron, le daban y les daban y les daban y no pasaba nada, no habían hijos, no venían hijos. Sara, de haber tenido un karma enorme como para no tener hijos en ese momento, porque de otra manera no se justifica la situación de que no haya tenido descendencia en ese momento. Y después de mucho tiempo y dándole vuelta en su cabeza, en su interior, esto no aparece en ningún texto, sino que esta es la deducción lógica a la que ustedes supongo que también debieran llegar. Le tiene que haber estado, que estamos hablando aquí de personas relevantes, personas extraordinarias en algún sentido, pero también al mismo tiempo personas comunes y corrientes. O sea, alguien como cualquiera de nosotros era Abraham y su esposa Sara, a eso me refiero. Y hay que entender que todos estos seres especiales eran personas comunes y corrientes a la vista del mundo. Entonces Sara pensaba también y sacaba sus cuentas, me la imagino yo. Así es que buscaba la descendencia y no se embarazaba. Entonces Abraham pensaba y lo conversaban entre ellos dos: bueno, le dejaremos todo esto a Eliezer, que era uno de sus sirvientes, uno de sus siervos, como herencia, que no había más, ni siquiera como para Lot, que era el sobrino, sino que esto era parte de lo que tenía que ver con la, entre comillas, descendencia de Abraham. Y Lot ya no era descendencia de Abraham, en ese sentido el sirviente sí era considerado de esa manera. Y ahí no se le ocurrió mejor cosa a Sara que decirle que tome a su sirvienta egipcia. En algunas partes habla de la esclava, pero era una, como ya vimos anteriormente, era una sierva, princesa de Egipto. En algunos de los textos habla que Abraham se casó con ella. Así es que no es que simplemente la haya tomado así como así, sino que es posible que haya habido algún vínculo especial sagrado. Y esto habría sido más o menos, de acuerdo a uno de los relatos, en este caso del libro de Jubileos, que a la edad de 86 años de Abraham, o sea, más o menos 14 años antes de que le naciera Isaac, y tiene su hijo con Agar. ¿Es importante esto? Sí, es importante, y esto es debido al nacimiento de una parte de la descendencia que corresponde a las naciones, porque va en forma paralela a lo que va a ser el pueblo de Israel, pero no es parte del pueblo de Israel. Sin embargo, es descendencia de Abraham y de una princesa egipcia. Entonces, así hay un comienzo a algunos seres, tribus que después crearon la nación de los ismaelitas, que es donde hay muchos árabes al día de hoy. Me refiero a la parte étnica de la situación. Ismael contó con la protección de Jehová, que se le manifestó a Agar, su madre, vía un ángel, y le dijo que iba a tener todo el cuidado, y después creció en todo sentido y se llevó muy bien con su padre y con la familia paterna, o sea, con Abraham, con su medio hermano Isaac, hasta que se murió. Abraham estuvo muy cerca de él, muy buena relación. Y después de esto pasaron bastantes años, o sea, los 14 años aproximadamente, hasta que Abraham tenía 99 y su esposa por cumplir los 90, cuando vino el cumplimiento de otra promesa, que era el nacimiento de un hijo en forma directa, que iba a ser el antecedente de lo que iba a ser el pueblo de Israel, con bastante duda por parte de Sara respecto del cumplimiento de esa promesa, porque ella era estéril y de edad avanzada. Sin embargo, para Jehová Dios no hay dificultades, no hay problemas cuando se propone en llevar algo a cabo, y vemos que sí es un cumplidor de promesas y cumplió esta promesa. Esto se dio
después de la liberación de los cautivos, dentro de los cuales estaba el sobrino y hermano de Sara, de Sodoma. Es en ese momento en el cual se produce la gestación de Isaac. Y para el próximo video veremos el sacrificio de Isaac de una perspectiva distinta, con otros antecedentes no conocidos mayormente. Y ahora reciban la bendición arónica. Yevarejeja Jehová veyishmereja, Yael Jehová panaveleja, Bijuneka, Yisa Jehová panaveleja, Beyasen leja shalom.